O sea, hay un montón de contenido allá afuera que te puede ayudar y tú no sabes, o sea, quizás estás escuchando eso, quizás tienes un problema y algo con tu podcast, no sé, tienes un reto al frente que no sabes cómo descifrar. Quizá la contestación a ese problema está en un podcast sobre podcasting como este. Saludos, mi nombre es Julio Axel Ponce y soy editor de Tropical Podcasting y estás escuchando ¿Qué está pasando en el podcasting? El podcast oficial de Tropical Podcasting. Tropical Podcasting es un newsletter semanal que junto a qué está pasando en el podcasting te brinda un vistazo a la industria de los podcasts para mantenerte al día. Puedes suscribirte al newsletter en tropicalpodcasting.com y seguir este podcast donde sea que los consumas. Esta semana estoy solo ya que Mayra no pudo acompañarme hoy, pero nada, no hay problema. Esto va a ser un episodio un poquito cortito, pero sí vamos a estar discutiendo todas las notas que salieron en la edición de Tropical Podcasting esta semana y tenemos comentarios también en algunas de las notas. Este episodio vamos a estar hablando de las tendencias de consumo de podcast en Latinoamérica, la curva del alcance del podcasting en los Estados Unidos, una solución para poder distribuir video a través de RSS abierto que está bien interesante. Y también vamos a hablar de los beneficios más grandes para podcasters ahora mismo, además de un momento, ¿verdad? ¿Cuándo fue que te llegó? Y también sobre los downloads, que hay una gente aquí que está diciendo que los downloads te mienten. Así que vamos a ver por qué ellos están diciendo que los downloads mienten y qué métricas son las que están recomendando entonces para enfocarnos. Así que vamos a empezar con esa nota sobre las tendencias de consumo de podcast en Latinoamérica. Esto fue el Audio Insights Report 2024 que presentó Triton Digital. Este reporte resume un panorama general del consumo de los podcasts en Latinoamérica y fue desde junio 2023 a mayo 2024. Este reporte, ellos están usando los datos de Triton Digital. Ellos son una compañía que recoge datos de consumo, ya sea en audio digital o radio, televisión, por anuncios, publicidad, todo esto. Y ellos están usando pues sus métricas, pero también están usando métricas de otros servicios que existen, servicios de alojamiento, otros servicios que también miden las cosas similares a lo que ellos miden. Y lo que encontraron fue que entre ese tiempo, entre junio 2023 y mayo 2024, hubo 460,000 downloads. El 87% de los downloads, o sea, casi 9 de cada 10 de cada download que pasó en Latinoamérica, se hizo a través de dispositivos móviles, ¿no? Celulares. Spotify es líder de esas descargas de episodios nuevos vía RSS, la RSS, con 32%, o sea que 3 de cada 10. Y Apple Podcast estuvo tercero con 11. O sea, un download de cada 10 downloads en Latinoamérica fue vía Apple Podcast. Y cuando hablan de las categorías, pues ellos dicen que las noticias es la categoría más escuchada. Cada 2 downloads de 10 son para noticias. Y le sigue Sociedad de Cultura con 10 y Noticias Política y Deportes empate con un 8%. Esto no debe sorprender a ninguna persona que está viendo lo que está pasando con el podcasting en Latinoamérica. Hay unos reportes que dicen que para el 2027 Latinoamérica va a ser el líder mundial de consumo en podcast. O sea, estamos hablando de que de todas las regiones del mundo, Latinoamérica va a ser la región líder de consumo. Obviamente tenemos países enormes, ¿no? Está México, está Colombia, está Venezuela, Argentina, Brasil, todos esos países, Chile, todos esos países están consumiendo podcasts, van a seguir consumiendo podcasts, por eso vemos también que Spotify está allí mismo, en esos países, con presencia en esos países, porque ellos quieren tener esa presencia, porque saben lo importante que podría ser el podcasting y lo que estos reportes están diciendo, que el podcasting va a seguir creciendo de una manera increíble. Y pues ellos quieren estar ahí, que Spotify sigue siendo ese líder, que cada 3 de cada 10 downloads sean vía Spotify. Obviamente van a querer que ese número siga creciendo, ¿no? Ese porcentaje siga creciendo. Así que, bien importante, no debería sorprendernos, ¿verdad? Que estos reportes están viendo estas tendencias en Latinoamérica, pero sí, pues es bueno ver cómo van esos números y ver si llegará a ser realidad, ¿no? Si va la tendencia a que Latinoamérica empiece a liderar alrededor del mundo. Estamos a 2 años y un poquito más de ver si esos reportes tuvieron razón. Y en el tema de consumo, pero esta vez en Estados Unidos, un artículo de Edison Research esta semana explicó los datos de la audiencia, pero también cómo lo que significa el alcance que tiene esa audiencia. En marzo, el Infinite Dial, que es el reporte de ellos grande, ¿verdad? Este es el reporte anual donde hablan sobre todo el consumo que está pasando alrededor de Estados Unidos.
encontró que 100 millones de estadounidenses de 12 años en adelante han escuchado un podcast en la última semana. Eso significa que si tú coges los primeros 32 podcasts, el top 32, ¿verdad? Esos 32 podcasts más grandes en Estados Unidos, y pones un anuncio en esos 32 podcasts, le vas a llegar a la mitad de esa audiencia. O sea, de esa es la audiencia tan grande que tienen esos 32 podcasts, que le puede llegar a 50% de esos 100 millones de estadounidenses. Y para alcanzar el reto, pues obviamente pues tendrías que poner anuncios en podcasts más pequeños. Pero esto significa también que aún con un podcast pequeño, uno puede tener éxito con los auspiciadores porque están buscando, ¿verdad? Podcasts que conecten con su audiencia. En este podcast y en el newsletter lo hemos hablado un montón sobre los podcasts de nicho, ¿no? O sea, tener un nicho, tener una audiencia bien específica, saber a quién le estás hablando, saber con quién estás comunicando, es una de las cosas más importantes que tú puedes hacer ahora mismo. Porque eso es lo que están buscando los auspiciadores. Más en estos días donde estamos viendo cómo pues, hay tanto contenido y hay tantas cosas y tú puedes poner un anuncio y sí, le puede llegar a un montón de gente, pero si esa es tu misión, ¿verdad? Si lo que tú quieres es que el anuncio le llegue a un montón de gente y que la audiencia sepa sobre tu marca, pues tú puedes hacer eso. Pero hay muchos auspiciadores que están buscando una audiencia específica, que quieren llegarle a una audiencia específica, a una comunidad, ya sea, qué sé yo, dueños de mascotas, dueños de plantas que puedes tener dentro de una casa, cosas, gente bien específica, gente que están interesadas en la industria del podcasting y pues tener control de esa audiencia, estar frente a esa audiencia, tiene un montón de valor, porque tienes una audiencia ahí captiva y por ahí mismo puedes encontrar auspicio. En estos días salió una noticia que Starbucks, la compañía Starbucks, está buscando creadores de contenido de café. Es una posición, o sea, es literalmente una posición, un trabajo como creador de contenido y van a escoger a 2 personas y van a mandar a esas 2 personas por un año alrededor del mundo, los diferentes lugares de donde Starbucks recoge su café, para ellos crear contenido y para enseñarle a la audiencia cómo se recoge el café, la relación que tienen con, ¿verdad? con las granjas y con los cafeteros de esos lugares y darte como una mirada, ¿verdad?, tras bastidores de las operaciones de Starbucks. Pero no están escogiendo a 2 empleados, a 2 baristas o 2 ejecutivos. Están buscando creadores de contenido, gente que ya tenga una audiencia, que se dedique a hablar de café y a hacer videos de café, a tener podcast de café, a tener newsletters de café, porque ya tienen esa audiencia captiva, porque ya tienen gente que les gusta el café, que les gusta conocer del café, y pues están entonces dándole una oportunidad de ser empleados de Starbucks, de ir a diferentes lugares a que cuenten esas historias. Así que eso es una idea, eso es un ejemplo de lo que es tener esa audiencia específica y captiva, que esa audiencia sepa de que tú hablas de esta cosa porque por ahí puede haber un auspiciador que necesite llegarle a esa gente. Así que por eso es bien importante. Bueno, pasando a otra nota del newsletter de Tropical Podcasting y una de mis favoritas de esta semana, trata sobre una solución para distribuir videos vía RSS abierto. Obviamente, pues sabemos que ahora mismo para tú consumir un podcast en video, pues tienes que ir a YouTube o Spotify, si está en Spotify. Esas son las únicas 2 maneras que puedes consumirlo. Este grupo que se llama el Podcast Standards Project, ellos están presentando una idea de utilizar una tecnología que se llama HLS o HTTP Live Streaming. Una tecnología que ya existe, es lo que llaman un protocolo adaptivo, que podría ser la solución. ¿Qué hace? ¿Verdad? No vamos a irnos a lo técnico, aunque hay un montón de gente, ¿verdad?, que le gustaría, pero vamos a mantenerlo un poquito más general. ¿Qué hace el HLS? Lo que hace es que divide el file en segmentos, ese file de video lo divide en segmentos, entonces evita que tengas que bajar un file de video bien grande, también lo adapta a la velocidad de internet que tu device tenga en ese momento, o sea que ayuda un poco y esta tecnología ya la estoy utilizando algunas plataformas de streaming, ¿no? Como Netflix y así que no es una tecnología que es nueva, pero sí sería un paso nuevo para algunas aplicaciones para escuchar podcast. Esto lo que permitiría a ti como creador, a nosotros como creadores, es que entonces podemos subir un file de video a el alojamiento, ¿verdad? El hosting que tengamos que lo permita, ¿no? O sea, vamos a poner, por ejemplo, que si tienes un hosting que te permite subir un file de video,
pues entonces lo puedes subir normal como cualquier otro episodio y el usuario usando alguna de estas aplicaciones modernas que tenga la habilidad de presentar el video, pues entonces ahí lo podría ver sin tener que hacer otro RSS feed, o sea, sin tener que tener otro feed o tener que ir a otro lugar, solamente lo puedes ver ahí. Uno de los retos que tiene este grupo en presentar esta solución es que necesitan que la aplicación lo permita, ¿no? O sea, ahora mismo pues, Apple Podcast lo puede hacer, hay aplicaciones como Pocket Cast que lo pueden hacer, o sea, si de repente una plataforma de alojamiento dice, ok, pues vamos a permitirlo y tú puedes subir video, pues si escuchas tus podcasts en Pocket Cast, pues podrías también ver la versión en video desde ahí mismo sin tener que ir a otro lugar. Pero ese es el reto, ¿no? Tener que convencer a otras aplicaciones a que puedan hacer lo mismo, a que adapten esa tecnología y que tú puedas consumir el video ahí adentro. Justin Jackson, que es una de las personas que es miembro del Podcast Standard Project, él dijo, si no resolvemos esto, le estaremos diciendo a los podcasters que sus únicas opciones reales de video podcasting son YouTube y Spotify, que es lo que dije al principio. Son los únicos dos lugares donde tú puedes ver ahora mismo video podcast. Y sabemos que son dos compañías bien grandes que vieron el potencial del podcasting y están tratando, o a veces sus acciones lo que indican es que quieren quedarse con ese pedazo del podcasting y que todo sea video y audio pues, relegado, pero mayormente video para que tú te mantengas en sus aplicaciones, ¿no? Ignacio Jiménez de agenciapodcast.com, él dice, el video por RSS facilitará la vida a los que ahora suben video a Spotify siempre que estas plataformas asuman ese nuevo campo de información en los RSS que distribuye. Para el resto, la dificultad está en dónde alojar el video. ¿Permitirá YouTube alojar estos videos? Probablemente no, pues no gana nada si se reproducen desde fuera sin su publicidad. Eso significa gastar dinero en alojar video. No me parece mal que simplemente, pero dudo que aporte a la mayoría del podcasting. Resumen, si YouTube y Spotify son capaces de servir los videos con su publicidad fuera de su plataforma, ellos son los que más saldrán ganando. Para el resto, no aporta demasiado. Yo entiendo lo que Ignacio quiere decir aquí, porque sí, o sea, YouTube no te va a dejar que subas esos videos y alojes esos videos en YouTube y que no salgan sin su publicidad. Ahora, la idea de esto es que tú puedas subir tus videos a hostings, a plataformas de alojamiento distintas, que no sean Spotify y que no sean YouTube. Por ejemplo, Justin Jackson, que es una de las personas que es parte de ¿verdad? Este grupo de Podcast Standards Project, él es CEO de Transistor. Transistors es una plataforma de alojamiento. Que la idea sería que yo como podcaster vaya a Transistor, ¿verdad? Pues si en algún momento esto del HLS se da, que yo vaya a Transistor, haga mi cuenta, le pague la mensualidad que sea, suba mi video y que entonces que salga para allá afuera y se distribuya a través de RSS. Si Transistor, que no lo sé, no estoy seguro porque nunca la he usado, te permite poner publicidad a ti mismo, o sea, tú pones los espacios de dónde quieres que salga la publicidad y ellos tienen un marketplace que salga la publicidad, pues ahí pues entonces tú podrías sacarle algo a eso. Pero esto va a depender mucho, ¿verdad?, de cómo YouTube y Spotify estén viendo ahora esas nuevas fuentes de RSS. Porque cuando es audio, pues es fine, no importa mucho porque pues a ellos lo que quieren más es el video. Y además es, por ejemplo, Spotify. Cuando tú usas sus aplicaciones, por ejemplo, Megaphone, pues tienen ya el Spotify's Audience Network, que ahí pues tú escoges qué categorías de anuncios quieres que salga y tú pones el spot y cuando llega ese spot sale un anuncio, tú no tienes control de cuál es, el único control que tú tienes del anuncio es la categoría. O sea, si tú dices que solamente quieres anuncios de banco, pues solamente van a salirte anuncios de banco. Pero ahí va a ser el punto entonces si de repente dicen, ok, lo vamos a intentar, ya resolvimos todos los problemas, uno de los problemas también es el dinero, cuánto va a costar darle play a todos esos videos, ese alojamiento pues va a costar, pero ponle que se resolvieron todos esos problemas y hay 5 de las top aplicaciones ya, ¿verdad? Pues, van a ponerlo. Hay que ver entonces cómo va a reaccionar plataformas así como YouTube y Spotify. Así que gracias, Ignacio, por ese comentario. Está bien interesante. Seguirá la conversación. Vamos a ver, porque obviamente esto es una sugerencia. El grupo, el Podcast Standard Projects, es una coalición de la industria. Son bastantes personas que ellos están buscando mejorar el ecosistema y la industria del podcasting. Hay creadores, hay CEOs, hay productores, hay un montón de gente. Y ellos se reunieron en Londres
Pero, pues, o sea, eso es una idea. Ellos están dando su idea y por ahí, pues, quizás alguna que otra aplicación sigue su sugerencia y resuelven, ¿verdad?, algunos de los retos y lo ponen, pero habría que ver si entonces si la industria completa, o sea, el mainstream de la industria, adopta algo así. Pasando a otro tema, otra de las notas que salió esta semana en Tropical Podcasting es que hay otra estación podcast. Esta vez va a ser en Valencia los días 13 y 14 de junio. Obviamente esto es más para el FOMO porque no vamos a poder estar ahí, pero en algún momento nos encantaría estar. Así que nada, si estás por ahí, si estás cerca por el área de Valencia, si tienes el break, pues entonces puedes darte el brinco y pasar por allá esos 2 días del Festival Iberoamericano de Creación Sonora. Bueno, vamos a pasar ahora a los tips, trucos y estrategias. Y vamos a hablar de dos cosas. Cuando yo estaba haciendo el research, ¿verdad?, para esta edición, encontré este artículo de la gente de Podcast Host. Katie Patterson, que fue quien estaba escribiendo este artículo, ella estaba hablando de las oportunidades más grandes que los podcasters tienen ahora mismo. Ella entrevistó a un montón de gente y les preguntó, ¿verdad?, cuáles son los que ellos piensan, las oportunidades que ellos piensan que tienen los podcasters ahora mismo y compartió eso. Pero antes de ella dar todas las contestaciones de las personas a quien entrevistó, ella puso una gráfica en el artículo que me llamó un montón la atención. Y es que ella le preguntó a un montón de podcasters independientes cómo les había llegado ese momento, ajá, ¿verdad? Cuando les prendió la bombilla y dijeron, ah, espérate, yo puedo hacer esto. El 43,5 de cada 10 dijeron que fue vía prueba y error, tirando algo y ver qué pasa. Casi 3 de cada 10 dijeron que fue hablando con otros podcasters. Y 2 de cada 10 dijeron que fue escuchando un podcast sobre podcasting. Y obviamente cuando yo leo eso, pues me llama la atención porque este podcast es sobre podcasting, ¿verdad? Sobre el Meta Podcast y el newsletter es sobre podcasting también. Yo te voy a estar todos los días aquí diciéndote que la importancia de consumir este tipo de contenido como podcasters. Y esto pasa porque yo creo que yo veo los podcasters a veces y hay ¿verdad? Está el espectro del podcaster y hay dos. Está el lado que es, como Mayra dice, el friki, ¿verdad? Como nosotros, que estamos todos los días, podemos estar todos los días hablando de podcast, consumimos podcast sobre podcast, noticias, tips, todas estas cosas. Y está quien llega, se sienta, graba y se va. Y a otra persona le hace, y se llama podcast, y dice, no, yo soy podcast, yo tengo un podcast. Pero viene, llega, graba, maybe graba dos, tres episodios y se va. Y tiene un equipo atrás, ¿verdad? Que es quien. Y de verdad, pues a esa persona no le importa mucho qué está pasando en la industria, qué cambios hay, si una aplicación hizo algo nuevo, porque el trabajo de esa persona es sentarse y hablar de lo que sea, hablar del tema de que sabe. Y tiene un grupo atrás que ellos sí se tienen que interesar en qué está pasando, porque tienen que saber, ¿verdad? Nuevas tendencias, una nueva aplicación, o si hubo un cambio, o lo que sea. Así que por eso es bien raro, porque hay muchos podcasters que dicen, sí, yo tengo podcast. Ah, y consumo, ¿cuál es tu podcast favorito? Ah, no tengo. Nada, yo no escucho podcast. Yo hago un podcast, pero no escucho podcast. Eso es bien raro. Es como que yo soy actor, pero no veo películas. Yo sé que los actores, muchos actores, no ven sus propias películas porque les da cosa verse en la pantalla, pero sí consumen otras películas porque es su arte, ¿no? Eso es en lo que trabajan. Así que pues sí consumen, todo, como quiera las consumen, pero quizás no consumen las de ellos. O sea, yo no sé si hay podcasters por ahí que escuchan sus propios podcasts también después que los publican. Yo a veces lo hago, pero para saberla, para control de calidad. Pero es raro ver que estos podcasters dicen, ah, no, yo no escucho podcasts, a mí no me gustan, o yo, whatever, yo solamente lo estoy haciendo. Y es como que, por qué no estás metiéndote en esto? ¿Por qué no estás metiéndote, por qué no estás consumiendo lo que haces? Pues, tiene un montón de beneficios, te ayudaría, ¿verdad? A nuevas ideas, nuevas cosas, ¿verdad? Por eso fue que esta gente está diciendo que escuchando podcast sobre podcast fue cuando se dieron cuenta de que, ah, espérate, yo puedo hacer tal cosa. Así que eso fue una tangente, ¿verdad? Que puse en el newsletter, porque sí hay una importancia en mantenerse informado, en mantenerse al día con lo que está pasando. Yo obviamente pues te voy a decir que lo hagas para que escuchen mi podcast y para que lean mi newsletter, pero aunque no lo hagas, aunque no consumas una de esas dos cosas, sí yo creo que es bien importante por lo menos sacar un ratito para estar pendiente o seguir otra gente que hace esto mismo también. Aquí hemos tenido gente ¿verdad? Que tienen contenido similar, que hablan sobre podcasting, hablan sobre su experiencia, entrevistan a otros podcasters. O sea, hay un montón de contenido allá afuera,
que te pueda ayudar. Y tú no sabes, ¿sabes? Quizás estás escuchando eso, quizás tienes un problema y algo con tu podcast, no sé, tienes un reto al frente que no sabes cómo descifrar. Quizá la contestación a ese problema está en un podcast sobre podcasting como este. El punto del artículo de Katie en The Podcast Host, ¿verdad? Ella estaba hablando sobre los beneficios más grandes para los podcasters ahora mismo. Ella entrevistó a varias personas y mucha gente dieron sus opiniones, pero entre ellas estaban pues automatizar los flujos de trabajo usando inteligencia artificial, otros estaban hablando de hasta doblar tu contenido para que salga en otros idiomas, que eso lo hablamos la semana pasada. Otra gente estaba hablando de utilizar los podcasts como un método para educar, ¿verdad? Como que sea otro brazo de educación para las personas. Pero las dos que más me llamaron la atención de esos beneficios fueron ser dueño o dueña de la relación con tu audiencia y manejar tu propio inventario de publicidad. Y esto va a los primeros dos puntos que hablamos. El de la curva de alcance, el alcance del podcasting en Estados Unidos y la solución HLS para distribuir video. ¿Por qué? Porque, mira, ser dueño de la relación con tu audiencia, si tú conoces a tu audiencia, si tú sabes quién es tu audiencia, si tú hablas con tu audiencia, pues puedes saber a qué auspiciadores exactamente ir. Como dije, si tú tienes un podcast que es de mascota y sabes que tu audiencia, pues la mayoría de tu audiencia tiene gatos, pues entonces sabes que puedes ir a compañías que hagan productos para gatos o lo que sea y decirle, mira, yo tengo esta audiencia que quizás, qué sé yo, son 500 personas los que me escuchan, pero es una audiencia que está bien metida, que aman a sus gatos, que tienen más de un gato, o sea, que tratan, que están buscando soluciones para entretener a sus gatos o lo que sea. Si tú puedes ser lo más específico posible cuando tú estás explicando quién es tu audiencia a un auspiciador, pues ya el auspiciador va a tener más interés en eso, porque estás siendo bien específico. Le estás diciendo, esta es la persona que es parte de mi audiencia. Mi audiencia se ve así. O sea, ellos hacen esto, hacen esto, hacen esto, y ahí ellos pueden decir, ah, sí, esa es el tipo de persona que nosotros queremos llegarle. Ya sea para venderle un producto o ya sea solamente para que se acuerden del nombre de su marca. Así que por eso es bien importante ser dueño de tu audiencia. Y lo de manejar tu propio inventario de publicidad, como dije, hay aplicaciones de alojamiento que te permiten ponerle el espacio donde va a ir el anuncio, ¿no? O sea, tú dices, aquí, cuando empiece el podcast va a salir un anuncio, a los 15 minutos va a salir un anuncio, a los 40 va a salir otro anuncio, y al final, cuando se acabe, va a salir otro anuncio. Hay algunas plataformas, ¿verdad?, que tienen unos sistemas que se encargan de buscarte los anuncios, como mencioné Spotify. Red Circle hace lo mismo, tú pones los spots, dices qué categorías quieres y ellos te los ponen. Y también tú puedes poner tu propio auspicio. Por ejemplo, maybe tú tienes, qué sé yo, tienes tu podcast, pero también estás vendiendo productos. Y tú puedes poner tu propio anuncio ahí. Diciendo, ah, mira, pues recuerda que puedes ir a qué sé yo.com y ver mi store y allí puedes comprar, qué sé yo, lo que tú quieras, el producto que estés vendiendo. O maybe tienes un evento y dices, mira, recuerda que el próximo viernes vamos a estar en yo no sé dónde, en el centro comercial tal, y allí voy a estar vendiendo esto y podemos tirarnos fotos y hablar conmigo. Todo eso. O sea, tú puedes hacer eso. Y una vez pase ese día, tú dices, pues este anuncio va a salir por las próximas 2 semanas. Y una vez pase eso, pues ya se acabó y se apaga ese anuncio. Hay maneras de hacer eso y tú saber controlar ese inventario es bien importante. Hay conglomerados, ¿verdad? Lo que se llaman networks, que lo hacen por ti y dicen, ok, pues dame tu podcast. El network donde yo trabajaba hacía eso. Decían, dame tu podcast y nosotros, el grupo de ventas, va a salir allá y va a buscarte el auspicio. Y tú no tienes que preocuparte. Solamente tú me dices cuántos anuncios quieren, el mínimo que anuncios que quieres que salga y de qué categoría y nosotros nos encargamos. Y teníamos un grupo de ventas que se encargaba de eso. Había gente que eran como que, ah, perfecto, ustedes lo van a hacer por mí, súper brutal. Y se echaban para atrás y lo único que tenían que hacer era crear su contenido. Y habían otras personas que eran como que, ah, no, yo me voy a encargar. Tú búscame los anuncios, pero yo me voy a encargar de dónde sale. Y eran bien meticulosos en de dónde iban a salir esos anuncios, cuándo iban a salir esos anuncios. Y a veces eran hasta un poquito difíciles de trabajar, porque uno pues como que quería avanzar y es como que no, pero tiene que ser aquí. Pero eso son otros cuentos. Pero es la importancia, ¿no? De saber cómo mantener, si tienes el tiempo y si puedes hacerlo, es bien importante manejar ese propio inventario de publicidad. Pasando a otra de las notas, tus downloads te están mintiendo. Los downloads te están mintiendo, los downloads no te están contando toda la historia. Eso dice Roger Nairn, que él es CEO de Jar Media, una compañía de podcasting en Canadá. Eso lo dijo en su LinkedIn. Y según él, los downloads van a decir que tu podcast le va bien,
pero en realidad no te dicen cuántas personas escucharon un episodio completo o si les importó o si se van a acordar de ti. Y entonces él da después otras métricas que son las que sí, ellos allá en Jar Media, los que están pendientes y los que te recomienda que estés pendiente. Roger, tienes razón cuando te está diciendo que el podcast, que un download, perdón, no te va a decir si a tu podcast le va bien, porque el download específicamente es una transferencia del archivo. O sea, eso no significa que alguien lo escuchó, simplemente que el podcast pasó de tu alojamiento a un dispositivo, ya sea un teléfono móvil, un iPad, una computadora, whatever. Tampoco el download te dice si a la persona le gustó ese episodio. Si de repente lo escuchó completo, pero dice, mira, este podcast no es para mí. O escuchó, qué sé yo, la mitad y dijo, este podcast no es para mí. No te está diciendo nada de eso. Él dice que en JAR, las métricas que ellos miran es el porcentaje de finalización, o sea, el completion rate. Cuántas personas o cuántos usuarios escucharon el episodio completo. O cuándo fue que terminaron de escucharlo. Si fue en el 70%, en el 50%, en el 20%. Ellos también miran el engagement con el contenido post-podcast, o sea, el contenido que sale en redes sociales después que sale el podcast. Y tráfico de búsqueda de nombres de tu marca o de podcast. Para mí, la métrica de porcentaje de finalización, el completion rate, perfecto. Eso te está dando una buena manera. Si todos los episodios de tu podcast tienen una estructura y tú sabes que, qué sé yo, al final siempre hace esta cosa, una entrevista o qué sé yo, cuentas una historia o lo que sea, y eso siempre pasa, qué sé yo, en el último 30% de tu episodio, y estás viendo que la gente se está yendo justo antes, después de ese segmento, pues quizás eso lo que te está diciendo es que no está conectando tanto con las personas. Quizás debes moverlo antes o quizás debes sacarlo, no sé. Pero, o sea, eso te está diciendo algo. Si tú de repente ves que cuando llega a un punto hace pum, y si baja la métrica y ves que la gente deja de escuchar, ok, pues ¿qué pasó en ese episodio? Ok, ¿y qué pasó en los últimos 3 episodios? ¿Es igual? Mira, si es igual, pues ¿qué pasó? Pues que ahí yo hice un segmento de tal cosa. Quizás fue un segmento nuevo y la gente pues no le gustó mucho y pam, y ahí lo paró. O sea que sí, esa métrica es importante de verla y analizarlo un poquito para ver entonces cómo puedes arreglar tu contenido. El engagement con el contenido en redes sociales post podcast, yo no estoy 100% de acuerdo con eso porque igual yo te puedo estar siguiendo por redes sociales o haber visto, qué sé yo, tu reel o tu post o lo que sea, te doy like y ya, pero eso no significa que escuche tu podcast. O sea, un like en redes sociales no significa que escuche tu podcast. Aunque sea un video, un reel, que sea, ¿verdad? Un pedazo del podcast o lo que sea, eso no necesariamente, sí, quizás es un poquito de comunidad, ¿no? Pero tú quieres saber cuántas personas están escuchando tu podcast. El tráfico de búsqueda del nombre de tu marca de podcast, fíjate, eso es una sugerencia nueva, no lo había pensado de esa manera. Me gusta así, porque si alguien está escuchando y de repente tú dices, ve a mi Instagram o ve a mi website, en el website hablo de esto y esto, y estás viendo que hay tráfico llegándole a esas cosas que tú mencionas en el podcast, o que hay gente buscando tu website o buscando tu podcast y tú lo puedes ver Google Analytics y todas estas cosas. Eso pues sí te puede dar una idea de cuántas personas están engaging con tu contenido. No necesariamente te dicen quién escuchó, pero sí tú puedes ver que hay 2 o 3 personas ahí que están buscándote y tienen interés, ¿no? en tu podcast. Así que yo creo que es importante verlo todo, pero a la misma vez, si tú no quieres ver ninguna métrica, ya sea download, completion rate, engagement, la que sea, no tienes que verlas tampoco. Tu podcast debe tener una misión. Y tú dices al principio, tú dices, mira, yo quiero hacer este podcast porque quiero educar a la gente, o porque quiero que la gente se ría, o porque quiero solamente contar una historia y decir algo, o just for fun, ¿verdad? Lo que quiero es vacilar aquí y sentarme con mis amigos y hablar por una hora y decir chistes y lo que sea. No me importa si la gente lo completa, no me importa cuántos downloads tiene. O sea, eso es importante también. Por eso siempre decimos que tú tienes que definir cómo es el éxito. Si de repente el éxito para ti es que la gente escuche el 100% de tu episodio, pues entonces tienes que hacer un episodio de heavy, digno de que la gente lo escuche completo. Si el éxito es, ¿verdad?, que lo escuchen completo y que quieran ir a tu website o quieran que sepan de tu marca o de los servicios que tú estás dando, pues todo eso es importante de saberlo al principio. Y pues hay algunas métricas que sí te van a ayudar, como el search, ¿verdad? Si hay tráfico, si hay engagement, si lo que sea.
Pero si a la misma vez tú lo que quieres estás haciendo es un podcast por vacilar, por tener un tiempo para ti, para tus amigos, sentarse y poder hablar de las películas que están viendo o de las cosas que le pasan en la vida, lo que sea, y no les importa si tienen 1000 downloads o si le llegan a 1000 personas o si le llegan a 30 y es porque es el grupo de amigos y familiares, pues eso está bien también. O sea, por eso es la importancia de definir el éxito justo antes cuando empieza, ¿verdad? Saber cuál va a ser el motivo y saber cómo vas a definir el éxito. Bueno, les recordamos que todas estas notas fueron de la edición de Tropical Podcasting de esta semana, así que tú puedes ir a tropicalpodcasting.com, suscribirte y te llega el próximo newsletter el jueves tempranito por la mañana y después escuchas este podcast para que escuches la discusión y las opiniones de todas estas notas. La gente que más sabe de podcast en español leen Tropical Podcasting todas las semanas. Para no romper el flujo de semanal, ¿qué está pasando conmigo? Pues te cuento que estoy tratando de coordinar unas entrevistas bien interesantes para qué está pasando en el podcasting. Estamos ahí todavía viendo entre horarios y cosas, pero tenemos 2 o 3 personas en la industria del podcasting bien interesantes, haciendo unas cosas bien cool y estamos entusiasmados de poder tener conversaciones con ellos y ellas. Lo que pasa es que pues, tenemos problemas. Bueno, ese es el issue, ¿verdad? Cuando gente vive en el otro lado del mundo, pues pasa que hay 6, 9 horas de diferencia y pues se nos complica un poquito. Pero nada, estamos ahí, estamos trabajando en eso para traer esas conversaciones. Así que pendientes a Tropical Podcasting y también pendientes a qué está pasando en el podcasting. Puedes conectar conmigo en redes sociales, en Instagram, Julio Axel Ponce, en LinkedIn, Julio Ponce Marín. También recuerda, puedes ir a tropicalpodcasting.com, suscribirte allí mismo. Y nada, eso ha sido todo por esta semana. Nos escuchamos en la próxima.